Buenos días, André, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jackie, bienvenida. Buenos días a los profes que van llegando. En tu día, Entonces, profe Juan Carlos, ¿cómo está? Vamos a ir arrancando Buenos entonces. días. maravillosamente. Espero que ustedes estén Eso. de manera aún mejor. Claro que Muchas sí, gracias, profe. igualmente. Vamos a iniciar todos con mucha energía en este maravilloso día miércoles. Entonces, cuando hablamos enfoque diferencial, primero tenemos que un poco escuchar cómo se trabaja ese enfoque diferencial en los procesos OSO del colegio. No sé si alguno ya tiene esta experiencia y nos quiere contar cómo lo desarrolla en su colegio estos procesos de orientación socioocupacional, pero con este enfoque diferencial. ¿Quién se anima? No nos animan a contarnos. Son tímidos hoy. Profe Juan Carlos, ya que te vi por ahí, ¿tú has trabajado enfoque diferencial en tus procesos de orientación socioocupacional en el colegio? No. Están retenidos. Pues, Sí, profe, calladitos hoy. Dime, profe, por ahí escuché una profe que iba a hablar. sí, profe, esa parte no la habíamos hablado en la clase pasada, discúlpame, no era lo que habíamos dicho que cómo lo aplicábamos desde las diferentes áreas. No, la clase pasada habíamos hablado de los planes de orientación sociocupacional. Entonces, la idea es hoy hablar del enfoque diferencial específicamente, de cómo vamos a desarrollar ese enfoque diferencial en nuestros planes. Si no hay nada, no hay ningún problema porque la idea es precisamente que esto es una construcción entre todos y precisamente pues vamos a tener algunas herramientas para poder realizar estos procesos. Entonces, la idea es hacerlo, pues, conocer un poco las experiencias y entender. Ustedes saben que en nuestros colegios tenemos diferente tipo de personas y diferente tipo de eh, grupos poblacionales y nuestros colegios públicos tienden a ser mucho más diversos que otros precisamente. Hoy con nuestra situación migrantes y todo, pues encontramos mucha más grupos a trabajar y desarrollar. Y eso quizás es lo que más aborda a las cosas de desarrollo en los procesos. Entonces vamos a ir arrancando primero con entender qué es el enfoque diferencial. Y aquí tenemos que tener dos términos bastante claros. Uno que es la segregación y otro que es la discriminación. Recuerden que el enfoque diferencial precisamente nace en un enfoque de derechos humanos y de derechos humanos colectivos, es decir, en donde se empieza a pensar que no solamente está una sola persona, sino que además de eso, también hay diferentes formas de ver el mundo y que todos deben de ser protegidos y respetados bajo esa diferencia, que además es lo más interesante que se va desarrollando. Entonces, cuando nosotros hablamos de segregación, ¿qué creen que podría ser? ¿Qué creen que podría ser esa segregación? Pues generalmente lo que vivimos a diario, que ha hecho pues que se hable de ese enfoque diferencial, ¿no? Que no solo, pues como tú me lo planteas, se busca a través también de la orientación socioprofesional, sino en todos los aspectos, no solo de los procesos educativos, sino sociales, que tengamos en cuenta la diferencia, no solo a nivel de identidad de género, sino racial, eh, e incluso económico. Ahorita pues nadie lo comentó, pero eh, creo que una de las principales cosas que hacemos a nivel de orientación en los colegios eh, es tener en cuenta el enfoque diferencial, no solo como lo entendemos a veces como identidad de género, porque es que a veces nos concentramos mucho con el tema de identidad de género y el enfoque diferencial en temas de lenguaje, del respeto por la identidad, sino en muchos aspectos y específicamente en la orientación socioeducacional. Yo diría que el principal enfoque
diferencial es precisamente conocer las posibilidades de nuestros estudiantes, obviamente potencializar o ayudar a que avancen en algunas, que no se queden como estancados, pero tampoco de pronto lo que yo decía hace 8 días, tampoco presionar algo que de pronto ellos no quieren o no desean. ¿Sí? Lo que decía, por ejemplo, que pasa con los padres cuando presionan hacia una carrera en especial o hacia una ocupación en especial. Y en este caso el enfoque diferencial, no sé si estoy muy desenfocada, valga la redundancia, pero por ejemplo, que para los hombres hay unas carreras, algunas ocupaciones, y para las mujeres hay otras ocupaciones. Hablo específicamente en el caso, por ejemplo, de psicología, cuando yo estudié, de pronto no se veía tanto, pero hace muchos años era específicamente una carrera para que generalmente era para mujeres, el hombre que estudiaba psicología era, pues, digamos que algo que no se veía tanto. Entonces yo lo entiendo un poco como así. Sí, precisamente tiene que ver con esa línea, profe. Y precisamente eso es lo interesante de las nuevas corrientes que empiezan a trasladarse y cómo la orientación empieza y la educación en general empieza a entender que hay muchas formas de ver el mundo. Eso es lo maravilloso de la orientación socioocupacional, que ve las diferentes formas. Y nuestro enfoque diferencial va a trabajar y tiene que ver precisamente con esos procesos que antiguamente creíamos que lo homogéneo, lo que era normal para todo el mundo, lo que era lo común, diría normal en la campana de Gauss, es eso que estaba, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar de enfoque diferencial, pues tenemos que decir, bueno, aquí hay dos términos muy importantes. Uno es la segregación, es decir, que se aísla a la persona por su forma de pensar, por su forma de ver el mundo, por su forma de actuar, por su cultura, ¿sí? Cuando nosotros segregamos, tenemos que decir que esta persona sale del contexto, empieza a rechazar. Si lo ponemos en términos de hoy en día, podemos hablar, por ejemplo, cuando varias personas tienen un mismo pensamiento político y lo sacamos porque uno u otro que llegue o no lo incluimos al que no tiene esa misma forma de pensar. ¿Mm? Nosotros cuando hablamos de segregación es de aislar, de alejar a estas personas. Mientras que cuando hablamos de discriminación, nosotros entendemos que este grupo de personas o de poblaciones las rechazan, las ayudan a llegar a niveles más altos de pobreza, es decir, no se les tiene en cuenta ningún tipo de política, no se les brinda las asesorías correspondientes, por ser diferentes a nivel de lo que nosotros construimos como normalidad, pues entonces los alejamos. Por ejemplo, la discriminación hacia las personas negras, la discriminación hacia, Buenos por ejemplo, días a todos. A la demora es que no me dejaba ingresar. muy buenos días, profe, ¿cómo estás? Bienvenida, me alegra que ya hayas podido ingresar y estés acompañándonos. Muchas gracias. Entonces aquí hablábamos de que la discriminación empieza a alejar un poco, a decir, yo empiezo a alejar a estas personas y empezamos a invisibilizarlas, a disminuirlas y quitarles valor, minusvalorizar sus formas de pensar, sus formas de actuar. Los casos más comunes generalmente que hemos visto es por ser negros, por la orientación de género, por toda la orientación sexual, por todo este tipo de cosas. Nosotras de mujeres, y más que nosotras lo hemos sabido, hace mucho tiempo también hacíamos parte de ese grupo que se discriminaba por ser mujeres, ¿cierto? Y antiguamente nuestras mujeres, hace 50, 60 años, tampoco es que haya sido hace tanto, pues las mujeres tenían que entrar a generar procesos de empoderamiento y que se conocen como los procesos de feminismo, y ya pues tiene otras connotaciones históricas. Por esto, precisamente, tenemos que reconocer que cuando hablamos del enfoque diferencial, pues lo igual no necesariamente es bueno o lo homogéneo, ni estamos hablando de lo bueno o lo malo, sino que realmente reconocemos esa diversidad que tenemos en las diferentes formas de ver el mundo, de pensar, de actuar, de ser, y reconocemos que entre esa diferencia construimos un mundo más enriquecedor y más rico. Por eso, el enfoque diferencial también se basa en el derecho humano y en el derecho humano colectivo. Y es como nosotros desde ahí empezamos a proteger y a visibilizar esas personas que tienen formas de pensar diferente, que tienen formas de actuar diferente y que además pertenecen
a diferentes culturas y enfoques. Por eso empezamos a decir y hablar del enfoque diferencial. Y aquí este enfoque nos dice, bueno, tenemos que comprender la realidad social, ¿cierto? Y realizar acciones que nos contribuyan y eliminen todas las formas de discriminación y segregación social. Generalmente cuando hablamos en los países pobres o cuando hablamos de países subdesarrollados, tenemos que entender que la pobreza y todo este tipo todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad económica tiene que ver también con procesos de segregación social y de discriminación. Empezamos o las políticas empiezan a alejar a estas personas y empieza a solamente distribuirse la riqueza en unas partes. Y cuando yo digo que tenemos que entrar a entender que todo está, pues el enfoque diferencial lo que hace es generalmente unificar, es decir, todos estamos aquí, todos estamos en conjunto y tenemos que empezar a cerrar esas brechas que generan precisamente mayor vulnerabilidad económica, social, emocional y personal. ¿Sí? Y entonces nuestras acciones se tienen que ir a nivel de sociedad en pro de entender la comunidad, pero no desde el imaginario lo que nosotros creemos que debe ser, sino desde la realidad textual de las personas. Aquí entendemos también que tenemos que reconocer la diferencia como un punto de partida para implementar la garantía de los derechos de las poblaciones. Entonces, ¿cómo todos desde la diferencia construimos una oportunidad de mejorar y adecuar los derechos y garantizar que todos estemos dentro de esta línea de derechos? Cuando nosotros hablábamos la sesión pasada de los planes de orientación y hablábamos, por ejemplo, de todo el tema de la caracterización, aquí se nos hace muy importante porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros entendemos el contexto y la realidad de nuestros estudiantes y entendemos de dónde vienen, entendemos un poco esa visión del mundo, entendemos cómo están distribuidos, cómo están generando o qué factores me generan vulnerabilidad en estos estudiantes y hacen que pueda retrasar ese tránsito de la educación media a la educación superior o al mundo laboral o a la educación postsecundaria, pues aquí es precisamente generamos acciones y estrategias donde impacta y permita darle visibilidad a todo, darle nuevas alternativas. Si nosotros vamos al pasado un poco de la orientación socioocupacional y cuando se hablaba de la vocacional y de la profesional, pues antiguamente estas estaban centralizadas en dos aspectos, en lo divino, en lo profesional, y se perdían las otras formas de ver el mundo. Y se perdía, por ejemplo, la incertidumbre en la toma de decisiones, que es tan importante. Hoy muchos autores reconocen que el no tener clara una decisión no es un punto negativo, al contrario, se vuelve un punto positivo porque es una forma de explorar diferentes posibilidades y formas de hacer las cosas, que no necesariamente son las tradicionales. ¿Sí? Y por eso cuando hablamos de enfoque de género, pues tenemos que decir que nuestros muchachos en sus diversidades, con sus familias, pues tenemos que empezar a integrar y a unificar y generar esos procesos de orientación que también impacten a ellos, que impacte a nuestra persona que tiene LGBTI, a nuestra que pertenece al grupo poblacional, perdóname, LGBTI, a nuestras personas con discapacidades cognitivas o con habilidades diversas, porque realmente allí hablaríamos de habilidades diversas, a nuestras personas, a nuestros chicos que también tienen que ver con el tema de lo racial, entonces a nuestros muchachos que vienen de poblaciones afro, raizales, gitanos, pueblo rum, todo este tipo de poblaciones. Y por eso empezamos a ver que nuestro plan es mucho más grande y tiene que impactar a toda la comunidad educativa. De allí la importancia de que se articule con toda la comunidad de nuestra institución. Y por eso esta imagen del ajedrez en negro, porque va a resaltar las diferentes tonalidades de negro. La idea es ojalá que fuera en muchos colores, porque la idea es que nosotros podamos entrar a incluir a todas esas personas. Obviamente, desde lo que nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestro saber y desde la visión de la institución, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí también de nuestro enfoque diferencial, pues tenemos que decir que primero pues identificamos y reconocemos las diferencias entre las personas. Es decir, reconocemos que todos están dentro de la misma línea, ¿sí? Que todos nos vamos a acompañar. Visibiliza
esas situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación, exclusión. Por ejemplo, tú, profe Carolina, ahorita que hablabas precisamente de cómo antiguamente algunas profesiones no eran bien vistas para hombres o mujeres, y es una realidad. Hoy todavía tenemos algunos mitos y algunos prejuicios sobre las mismas carreras, ¿sí? Entonces, ¿cómo visibilizamos y cómo empoderamos? Antiguamente un hombre psicólogo pues no era lo común, o la mujer dentro de ciertos roles. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, nuestros chicos tienen la posibilidad de elegir cualquier carrera, y la idea es que no sea criticado ni digamos de alguna manera segregado precisamente por esa elección. Antiguamente las mujeres no podíamos ni siquiera votar. Hoy en día tenemos unas líneas que ya podemos votar, podemos hacer muchas cosas. Entonces nos empoderamos. Y cuando nosotros empezamos a atacar esa vulnerabilidad, esa fragilidad, esa discriminación, pues también nos permite la relación armónica con el otro. Porque entonces ya entendemos que el otro, que lo normal realmente y que lo que debe ser es el respeto a esa diferencia, ¿no? Esa tolerancia, ese amor por el otro, de trabajar con el otro, el entender su forma de ver el mundo, quizás no compartirla, es válido, pero sí entenderla, y generamos relaciones armónicas con el otro. Es decir, estamos en la misma sintonía, sin importar su forma de ver, de pensar, de actuar y de dónde venga, y garantizamos pues sus procesos de derechos humanos y opciones de bienestar. Nosotros los orientadores generalmente hacemos todo este tema de garantía de los procesos en derechos humanos, porque precisamente en nuestra línea, y ahorita lo vamos a ver, nuestra línea de orientación está sobre ese trabajo. La profe Judith me dice, por favor, envíale a Jackie, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Tú Sí, le nena, ya puedes se lo estoy enviar? enviando. Ay, gracias, muy amable. Vale, Gracias, profe tranquila, ya lo estoy Judith. haciendo. Eso. Gracias. Listo. Y entonces cuando hablamos de enfoque diferencial, pues tenemos que hablar precisamente de por qué se crea y de para quién está construido este enfoque diferencial. Ay, la profe Andrea Pachón me dice que la profe Jenny también está en la misma situación. Que si por favor le podemos ayudar con el link. Dame 2 minutos si quieres, profe, y ya se lo compartimos a la profe Judith, a la profe Jenny. Yo no sé por qué, o se me fue con la profe Judith. Listo. Y entonces aquí tenemos que hablar de las poblaciones que empiezan a desarrollar lo que es, o por qué se habla de enfoque diferencial. Porque aquí tenemos que hablar del género, y del género tiene que ver no solamente con la parte de lo sexual. Ustedes como saben, el sexo tiene otra cosa, hay una diferencia entre sexo y género, y el género también tiene que ver en la forma en cómo yo me percibo frente a ese rol que me ha dado como sociedad, y el rol y el rompimiento del mismo. Entonces ahí hablábamos del femenino, del masculino, pero también estamos hablando de otro tipo de poblaciones, ¿cierto? Entonces están los trans, los transformistas, travestis, todo lo que es homosexualidad, todo lo que tiene que ver con lesbianismo, todas estas líneas de género que son diferentes y que a la vez empiezan a integrar un poco el tema de la orientación sexual y de la identidad de género, ¿no? Que cuando hablamos de género hablamos de la conducta y el comportamiento esperado por la sociedad frente al rol que tenemos asignado, ¿no? Entonces, femenino, masculino, y hoy en día pues hablamos de otros tipos de géneros. Mientras que en la orientación sexual pues obviamente hablamos de ese sentimiento, de esa atracción, de esa atracción o deseo por el otro, ¿no? Y entonces encontramos lo femenino, digo, atracción hacia el hombre, hacia la mujer, pero podemos encontrar atracciones hacia el mismo sexo, o diferentes formas de hablar de la sexualidad, desde el pansexual, desde todo lo que tiene que ver con la sexualidad y demás. Entonces, por eso hablamos de la orientación. Ustedes saben, y no es un secreto, que todavía tenemos muchas dificultades en algunas sociedades para entender el género y entender la orientación sexual, es decir, asumirlo como parte de la vida, ¿no? Porque entonces encontramos algunos discursos que lo que hacen es segregar y alejar un poco a las personas que tienen este tipo de condiciones y este tipo de preferencias, que además son válidas y son muy importantes respetar. Nuestros chicos, yo siempre digo que nuestros chicos tienen una gran ventaja hoy en día, y es que ellos
ya tienen una visión un poco más amplia. Obviamente esa visión está desde la familia, ¿no? Entonces ahí también tenemos que entrar a entender nuestras familias y cómo están constituidas y esa forma de ver el mundo. Pero hoy en día digamos que los chicos son un poco más abiertos en este tipo de entender el género y la orientación sexual como algo natural, como algo que está pasando y que no tiene ningún problema. Sin embargo, todavía encontramos personas que por su historia, por su forma de ver el mundo, pues de pronto segregan y discriminan a estas poblaciones. Tenemos las poblaciones étnicas que tienen que ver también, tiene que ver con la población indígena. Nosotros, por ejemplo, aquí en Suba, que es donde yo vivo, pues tenemos, y Colombia tiene mucha población indígena, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Suba los muiscas, ¿no? Y entonces ya sabemos que hay unas familias específicas que tienen una, que son, vienen de la línea indígena y que pertenecen a un cabildo indígena. Tenemos nuestra población runo-gitana, ¿no? Que generalmente no es muy fuerte aquí, digamos, no se visibiliza mucho, pero que existe y que está. Tenemos también las poblaciones de otras líneas, de otras formas de ver, y nosotros a veces lo que hacemos es no entender esas formas. Entonces recordemos que cuando hablamos de la población o nuestra población indígena, por ejemplo, para la redundancia, No hay audio. Andrés, se te fue el audio. sí, mi Jackie, es que estoy, ¿qué? Es que me estaban escribiendo un profesor de San José Norte, profe William. Mm, Entonces, a ver si de pronto lo podemos ayudar a ingresar. Parece que han tenido hoy dificultades con el ingreso de la plataforma. Alfonso Rivera también. El profe Néstor Williams de San Carlos me dice también un profe que desconectó, se desconectó. Ah, pero eso Mi compañera Ida Clara tampoco ha podido ingresar. Gracias. Aida Clara, ya le mandé el link nuevamente. ¿Me Gracias. lo confirman, por favor? Bueno, Los otros que me están pidiendo ingreso, ¿tienen los correos de las personas? Es que, pues como yo estoy aquí, tendría que salirme. El señor Alfonso, ¿de qué colegio es? Qué pena. Orlando Falborda. el colegio, espérame, ya estoy yo también aquí porque también tengo algunos profes que me han comentado. Mm, Listo, ya qué pena con ustedes, profes, problemas técnicos que vamos teniendo ahí. Creo que la próxima vamos a empezar unos minuticos más tarde. Listo. Entonces nosotros hablábamos de los tipos de poblaciones que tenemos, ¿no? Nuestros chicos con discapacidad, ya sea a nivel cognitivo o a nivel físico, ¿no? Que la idea, pues, en situación de discapacidad, que la idea es que nosotros podamos trabajar con ellos y brindarles herramientas. Por ejemplo, y yo siempre aquí cuento la historia de mi hermano, porque mi hermano tiene agenesia del cuerpo calloso, que para los que no saben es una, precisamente, falta el conector entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y eso no permite procesos de aprendizaje rápidos, ni procesos de, por ejemplo, el cruce, cuando uno hace cruces de manos, demás, y genera algunos problemas. Y él, pues por esa situación, tiene discapacidad cognitiva leve. Cuando nosotros empezamos con mi hermano a trabajar, cuando empezamos desde chiquito, todo el mundo nos decía, no, pero es que ya no hay nada que hacer. Y algunos discursos, y lamentablemente
algunos profesionales de la salud, entre psicólogos, médicos, decían no. Sin embargo, pues una de las cosas que pasa es no rendirse, ¿no? Y por ejemplo, se hizo un proceso de orientación con él y él en este momento está estudiando medicina veterinaria, ¿no? Está ya entrando a la línea de lo superior aún con su habilidad diversa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender y trabajar con todo tipo de población. Ayer, por ejemplo, en una sesión de taller tuvimos un chico que es sordo, que tiene dificultades a nivel visuales y auditivas y fue muy interesante porque se comunicaba, él participaba, pues tenía su intérprete, pero él estaba como todo el tiempo preguntando, todo el tiempo, y ellos tienen muchas ganas y todos de salir adelante y de hacer nuevas cosas y de aprender y le gusta la tecnología, entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que incentivar en nuestros niños. Y nuestras víctimas del conflicto armado, ¿no? Que son todos estos chicos que ingresan al conflicto armado y pues que lamentablemente entran en estas situaciones y los rescatan para poder hacer un trabajo con ellos. Hoy en día también tendríamos que hablar de nuestra población migrante venezolana, ¿no? Que independientemente de lo que nosotros concibamos sobre la población venezolana, pues están aquí, es una realidad y la idea es acompañarlos y apoyarlos en esos procesos también de orientación. Y entonces aquí viene una pregunta grande y es, ¿cómo yo inserto en mi plan de orientación OSO el enfoque diferencial? Y nosotros tenemos muchas herramientas, pero la más importante aquí es, primero, la intención de nosotros y de la comunidad educativa en este ingreso, en este aporte. ¿Mm? Es como desde nuestro PEI, desde nuestra visión institucional, nosotros podemos entender que hay una forma diversa de hacer las cosas, ¿sí? Entendemos. Jackie, me haces un favor, ¿puedes apagar tu audio? Es que escucho el teclado. Gracias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer y desde la visión incluimos a toda nuestra comunidad, ¿no? Y todos desde una misma enfoque, desde una misma línea, pero en los procesos reales de orientación. A veces como que pareciera que la orientación fuera separada, con la perspectiva de vida o el proyecto de vida, como con el resto de las cosas que se van dando, como que vamos separando un poco todo y lo vamos dejando a un lado. Entonces, a un lado tenemos el proyecto de aula, a otro lado tenemos el proyecto transversal y a veces lo que tenemos es que realmente incluir y articular todo, que quede tan bien que todos estemos hablando del mismo tema en las diferentes formas. Aquí Jackie dice, hace un servicio social y dice que envía el link para las personas que nos informaron para dar doble clic en el link. Ya lo envié por correo electrónico a todos individual y también les colocó ahí el link para si hay alguna dificultad. Se lo repliquen, por favor. Muchas gracias. Listo, gracias Jackie. Y entonces aquí nosotros tenemos que empezar a trabajar en diferentes fuentes. Primero, coger toda esa matriz de caracterización que tenemos o toda esa caracterización que tenemos de nuestros colegios o que ustedes ya conocen de sus instituciones y empezar a identificar cuáles son las poblaciones que nosotros tenemos que van a tener un enfoque diferencial. Es decir, que la idea es que incluya todo el colegio, pero tener claro qué tipo de población tenemos. Entonces, a nivel de género, a nivel de etnia, a nivel etario, a nivel de conflicto armado, qué tipo de población tenemos, ¿sí? Y en qué cantidad, ¿no? Segundo, también tenemos que incluir pues todo el proceso con nuestras familias, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con esa perspectiva de vida como un mecanismo de fortalecimiento de la identidad, ¿no? Entender que como tenemos diversidad en nuestras instituciones y en nuestras aulas, pues tenemos que precisamente apoyarnos en esa diversidad y empezar a generar procesos que vayan formando, ojalá desde el preescolar, como la sesión pasada decían algunos profesores, desde el preescolar hasta el grado 10º y 11, ¿no? Y empezar a generar procesos en donde reconozcamos cómo cada uno puede desarrollar desde su visión del mundo ese proceso de orientación, cómo cada uno puede hacer una toma de decisión desde ese proceso de orientación, ¿no? Entonces, no solamente quedarse en que la persona raizal, por ejemplo, la persona afro, va a entrar solamente en algunos temas como bailar y demás, ¿no? Sino cómo tu proyecto de vida te empodera y te da tu perspectiva de vida y te da la oportunidad de actuar frente a eso mismo, reconociendo ese interés
y eso que es, y reconociendo su origen y reconociendo su forma de pensar y la diversidad que está allí incluida y cómo es su visión del mundo y empoderar. Aquí, por ejemplo, es muy importante y lo que decía la profe Claudia, de enseñarle a nuestras niñas y a nuestros chicos que no, las carreras no tienen género, que todas las carreras pueden ser realizadas por todos. La única diferencia es realmente quién lo quiere hacer, que el ser que decida que ahí va a estar, ¿cierto? Entonces, por eso nuestra perspectiva de vida y nuestro plan de orientación tiene que estar centralizado en empoderar y en generar esos procesos de entendimiento, también de acercamiento, porque a veces nuestros estudiantes a veces terminan como, ustedes saben que a veces los chicos terminan segregando a otros, ¿no? Alejándolos, rechazándolos. Pues la idea es no, venga entre todos, vamos a construir y vamos a trabajar. No hay una toma de decisiones clara, no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Perfecto, eso es lo maravilloso, está en incertidumbre. Vamos a trabajar desde esa incertidumbre por medio de lo que tenemos en el momento, lo que estamos viviendo en este presente, de las herramientas que nos puede dar, por ejemplo, a nivel distrital, nacional, nuestros padres, las personas que están acompañando. Y por eso es importante también en nuestros chicos, y como yo les digo, entender esa historia y ese presente, ¿no? Porque con eso entendemos la realidad de acción de los muchachos. Entonces, trabajar en todas esas herramientas nos va a permitir desarrollar los procesos de orientación. También es importante, y aquí es por eso se vuelve una de las herramientas grandísimas, cómo informamos a los estudiantes sobre la realidad de las oportunidades de formación técnica y científica con la socialización genérica en esta sociedad. Es decir, cómo nosotros realmente le brindamos información clara. Y por eso era que nosotros en la sesión pasada veíamos el SDIES, ahorita vamos a ver el OLE, que es el Observatorio Laboral, cómo le informamos a nuestros estudiantes cómo entrar a esas formaciones y esas oportunidades. Y no solamente se está hablando del técnico como técnico profesional, sino desde la formación técnica y científica, es decir, todas las áreas de educación postsecundaria y todo ese mundo laboral. ¿Cómo lo incluimos y cómo entendemos que, por ejemplo, nuestra niña de población RUN va a tener una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Porque recordemos que la población RUN tiene unas características y tiene unas particularidades en sí. Entonces, además, solamente en su forma de expresar, hasta su misma sexualidad cambia. Entonces, ¿cómo nosotros desde eso le enseñamos a ella, o le orientamos, porque más allá de enseñar es orientar, y le ayudamos a que se informe y tome decisiones acertadas, teniendo en cuenta lo que ella es y empoderándolo desde ese papel? Lo mismo con nuestros chicos en género, tenemos que también enseñarles a que, pues como las carreras no tienen género, pueden entrar a diversidad de ocupaciones, a diversidad de intereses, a diversidad de profesiones, y cómo vamos a articularlo desde allí. Y pues obviamente lo más importante, profe, yo creo que la tolerancia y el amor hacia el otro debe ser primordial en todo el tema. Y siempre eso debe estar en pro de nuestros estudiantes, enseñarlos a de pronto a que desde el proyecto de vida, cuando yo reconozco la diferencia en el otro, pues estoy reconociendo que ese otro también me va a acompañar y me puede aportar a mí. Esto es un trabajo de construcción conjunta siempre. Nosotros no nacimos todos, como dirían por ahí, con el conocimiento completo, ni fuimos tabula rasa, tenemos unas preconcepciones, entonces también cómo apoyamos desde eso y cómo nos aportamos entre todos. Y aquí tenemos varias cositas, ¿no? Y como lo decíamos, a veces nuestros proyectos transversales tenemos los de ley, otros tienen más, otros tienen una infinidad de actividades, otros tienen solamente, están trabajando en sus proyectos de aula. Entonces, ¿cómo articulamos todo eso? ¿Cómo nosotros articulamos, por ejemplo, la orientación socioocupacional en la orientación, en la educación sexual, ¿cierto? Entonces, informamos a nuestros chicos, les damos herramientas, les ayudamos a entender todo este tema de género, de las orientaciones, de la diversidad en la forma de ver el mundo, pero además cómo desde allí también hacemos procesos de orientación, porque estamos apoyando en la toma de decisiones, estamos apoyando también en la información, estamos apoyando en derechos humanos, sexuales y reproductivos también, y cómo nosotros hacemos actividades de promoción, prevención y también de impacto. El ideal generalmente siempre es quedarnos en las de promoción y prevención, es decir, no tener que llegar a actuar, digamos, en otro tipo de escenario, ya en intervención como tal, pero pues ustedes saben que eso a veces pasa, entonces nos toca a veces trabajar. Entonces, ¿cómo articulamos también nuestro proyecto ambiental con enfoque diferencial? Es decir, si tenemos población indígena
y nuestro chico está interesado también en la parte ambiental, pues incluyámoslo y enseñémosle a todos también ese saber y esa tradición que está dentro de la educación ambiental, ¿no? Y de nuestros compañeros, de las personas indígenas, de las poblaciones RUM, de nosotros mismos. Nosotros como país somos todavía muy de esa ciencia de la aromática, de todo este tipo de cosas, de tener diferentes formas de hasta para, ya digamos, de, no, de actuar frente al dolor o a diferentes situaciones, pues todo eso también lo podemos cultivar dentro de nuestro proyecto de educación ambiental. ¿Cómo todo eso lo vamos articulando? Y es decir, que también nuestro profe en el aula empieza a entender que hay diferencias, ¿no? Y entonces si tenemos un proyecto en lectura, pues cómo apoyamos la orientación, que es cómo le enseñamos a nuestro chico a tomar decisiones informadas y cómo, por ejemplo, le ayudamos a entender que hay sus habilidades, sus competencias y sus conocimientos y entender que pueden tener falencias y también cómo incluimos ese enfoque diferencial, es decir, cómo incluimos que hay también otras formas de entender el mundo, que hay otras formas de verlo y que es de percibirse en el mundo y que también nos puede ayudar. Por ejemplo, entender un poco la población RUM. Si tenemos a alguien de población RUM, pues que nos cuente su historia y que entre todos podamos construir una acción de literatura frente a eso, ¿no? Y pues nuestra ley, profes, que está así, todos la conocemos, porque es la ley del orientador, la ley de convivencia, que es la ley 1620 en 2013, ¿no? Esta ley que es la que nos va a decir, bueno, qué acciones usted va a hacer no solamente a nivel sexual, reproductivo, sino a nivel de convivencia de su colegio, del tema de la discriminación, del bullying, bueno, el ciberbullying, todo esto que se viene desarrollando. Entonces, ¿cómo nosotros articulamos? ¿Qué actividades vamos haciendo? Eso es el enfoque diferencial básicamente y eso es como lo articulamos, no solamente como una acción aislada, no solamente como una acción separada dentro del colegio, sino que todo esté dentro de la continuidad de los proyectos que estamos desarrollando en el aula y todo cómo se va engranando. Entonces, cómo vamos haciendo un engranaje entre todos y que también tengamos en cuenta a nuestra población. A veces en educación sexual por temor no hablamos de temas que son importantes que deben conocer nuestros muchachos. Y la idea es que nosotros podamos desarrollar todo eso, eh, perdón, la idea es que nosotros podamos desarrollar todos esos procesos y todos esos proyectos, además, articulados con nuestros jóvenes. Aportar desde esa diferencia a la población venezolana. A veces nuestros chicos venezolanos se quedan muy, muy aparte porque es allá, o a veces no. ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo también aprendemos de esa cultura, no? ¿Cómo aprendemos de cómo ellos se expresan? Entonces, todo esto es lo que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestros planes de orientación. Y aquí, pues la idea es que hagamos como una actividad y es cómo ustedes consideran o qué actividades consideran que podemos hacer para trabajar el enfoque diferencial. ¿Qué actividades podríamos hacer, profes? Por ejemplo, si lo articulamos con lo que hablábamos del plan de orientación. Ah, mira, me encanta aquí lo que la profe dice. La profe María Daisy Sandoval. Es importante aclarar que la ley 1620 y la ley de convivencia no es la ley del orientador. Sí, es verdad. Los orientadores participamos en algunas acciones de convivencia, pero no es de nuestro resorte de tal de dicha ley. Sí, señora, tienes toda la razón. Generalmente yo le digo la ley del orientador, pero no, tienes toda la razón, es la ley de convivencia. Lo que pasa es que desde allí nosotros también trabajamos muchas cosas, por ejemplo, en prevención. Los que más la conocen y los que la tienen clarísima es el coordinador de convivencia generalmente y todo el comité de convivencia y todas estas líneas que vamos desarrollando. Y entonces aquí también tenemos que encontrar que nuestra ley 1620 pues también nos habla de actividades de promoción y prevención, que ahí es donde nos toca a nosotros como orientadores, profe, en las actividades de promoción y prevención y en las actividades que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, a la sexualidad, a la mitigación de la violencia escolar, porque pasa, ustedes y yo sabemos que eso pasa, entonces, ¿cómo trabajamos desde esto? Claro, allí nos da herramientas también para decir cómo vamos a hacer algún tipo de sanción, que son los tipos de sanciones que encontramos, cómo armamos nuestro comité de convivencia, cuáles son las funciones, cómo está lo nacional, cómo está lo local y cómo está lo escolar.
Pero también, de hecho, la idea es apoyarnos desde esa ley, que nos permita también entender, porque acuérdate que también los sistemas de alertas los hacemos a través de esta, o están más o menos organizados también a través de esta norma, los sistemas de alertas en violencia, en todo el tema ahorita de COVID, todo eso. No sé si tienen alguna pregunta, profes. Hola, qué pena Hola. nuevamente yo. Quisiera aclarar el tema de la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 porque creo que en esto es importante la forma en que expresamos e interpretamos esta ley y este decreto. Y es que, o sea, si bien esta ley y el decreto lo que hacen es orientarnos una línea frente al manejo de la convivencia, hay que tener en cuenta también que el ejercicio del orientador en el marco de sus funciones está más ligado al tema de la prevención y la promoción, no tanto a lo sancionatorio como mencionas. Lo sancionatorio tiene que ver con los comités institucionales de convivencia. Creo importante tener esta claridad y la hago precisamente porque es que en el imaginario de los rectores, de los coordinadores y de incluso muchos funcionarios tanto del Ministerio de Educación como de la Secretaría de Educación, los orientadores somos quienes abanderamos la convivencia en las instituciones y no es así. Quienes abanderan la convivencia en las instituciones son los coordinadores de convivencia. Para eso existe el coordinador de convivencia. Y esto lo aclaro, ¿por qué? Porque se ha pensado en disminuir la plaza de los coordinadores, eliminando al coordinador de convivencia y entregándole a los orientadores las funciones de convivencia de la cual nosotros no podemos ser parte. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es de asesoría. Un coordinador tiene que tomar decisiones como lo que tú dices de sancionar y los orientadores no estamos para eso, estamos para promocionar y para prevenir, como tú bien lo decías. Entonces me parece importante que si se hace una charla con orientadores, es necesario que exista una claridad frente a los términos que usamos, precisamente para evitar esos inconvenientes. Y pues que debido a que no se tienen esas claridades, hay orientadores que asumen funciones que nosotros llamamos no funciones y terminan aceptando cosas que no les competen. Si bien nosotros somos los encargados de activar las rutas y de alguna manera subir la información al sistema de alertas, el sistema de alertas es un sistema integrado del que hace parte toda la comunidad educativa. Solamente No, quería como aclarar hacer esas precisiones. Gracias. profe, me encanta que tú hagas esas precisiones, de pronto no fue muy clara, pero sí, precisamente, y eso es muy importante tener en cuenta. Y es que nosotros no hacemos acciones o los orientadores. Yo digo nosotros porque también soy orientadora, entonces pues conozco y sé que a veces a uno le ponen las tareas que son de otras líneas. Pero precisamente nosotros no hacemos actividades de tipo de sanción, sino que también lo que nosotros realmente hacemos son actividades de promoción y prevención e intervención en casos que requieran, pero no sancionatorios, es decir, de trabajar con el muchacho, de poder ayudar a generar que la situación no se repita, ¿sí? Pero quien hace el rol de sancionar, quien hace el rol de convivencia y quien ejecuta realmente es el coordinador de convivencia. Y tristemente sí, es una realidad. Se está a veces quitando al coordinador de convivencia y al orientador se le está poniendo unas tareas y se le asignan unos roles que no tienen nada que ver. Es como también el tema de a veces las pocas herramientas que el orientador encuentra para muchas tareas y muchas actividades que tiene. Entonces se nos vuelve una tarea de la activities, ¿no? Entonces todos hacemos mucho, pero realmente no hacemos nada. La idea no, la idea es que nosotros podamos realmente concentrarnos en nuestra labor, que es precisamente la promoción y prevención, ¿no? Y que nuestros coordinadores de convivencia, que hacen un trabajo además bastante arduo y bastante maravilloso, porque pues trabajar con jóvenes es a veces complejo y en diferentes situaciones, y es generar esas acciones, esa sanción, aunque ellos también a veces entran a hacer actividades de promoción y prevención, pero más ligadas hacia su rol y su función. Me parece súper importante lo que dices, profe María. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta?
¿No? ¿Todo súper claro? Ay, profe Judith, continúa. Vale, profe, no sé si es... profe, yo creo que tienes como un problema con el audio porque aquí no me aparece tu audio para activártelo. Si quieres, puedes escribirnos a través del chat para que podamos saber tu pregunta. Bueno, mis profes, entonces este es un brochazo general sobre el tema de enfoque de diferencial. Sin embargo, yo entre hoy y mañana les estaré enviando. Ay, cuéntame, profe. Ya dice que no es pregunta. Profe, si quieres, profe Judith, tú me escribes en el chat y leemos lo que tú nos indiques. ¿Listo? Entonces les decía, la idea es que esto es un brochazo general que nosotros estamos dando al enfoque diferencial. La idea es que vamos a seguir trabajando y les vamos a brindar una guía, unas herramientas para que ustedes lo puedan también manejar en sus aulas. La idea es que hoy, en esta hora que viene, pues podamos desarrollar primero, empecemos a desarrollar o trabajar con nuestro plan de orientación. Es decir, que cada grupo de colegio se reúna y empiece a mirar, bueno, qué actividad realmente yo tengo que me den cuenta de enfoque diferencial, que realmente me permitan entender qué tipo de población tengo y cómo trabajar con esta población y me permita enriquecer desde eso que tenemos la diversidad. Si no hay ninguna, entonces aquí nos tocaría pensarnos también en cómo trabajamos desde nuestro plan de orientación para que se enriquezca. Ayer, por ejemplo, yo hablaba con un orientador, uno de ustedes, me comentaba que hace unas acciones que a veces no se visibilizan en el entorno del colegio por diferentes razones. Entonces, ¿cómo visibilizamos también? ¿Cómo hacemos que nuestro, por ejemplo, coordinador, como lo dice la profe María, como lo dice la profe sobre el tema de la norma, como nuestro coordinador de convivencia, cómo con todos ellos integramos también y ayudamos a que se desarrolle este enfoque diferencial y cómo vamos a trabajar con nuestra población RUN? Por ejemplo, la profe aquí dice algo maravilloso, tiene que ver cómo la institución maneja la inclusión. Ay, dale, profe, escríbenos y lo leemos, me parece súper interesante. Por ejemplo, la profe Judith que iba a hablar sobre el tema de la inclusión, cómo nosotros también trabajamos desde los procesos de inclusión. Aquí hay varios colegios que tienen pues población en inclusión, y entonces cómo trabajamos con ellos y cómo desarrollamos nuestras actividades con ellos, ¿cierto? Cómo hacemos procesos de orientación, como les comentaba, cómo vamos a orientar a ese muchacho con alguna discapacidad, no, dificultad a nivel cognitivo, por ejemplo. Cómo vamos a trabajar con ese muchacho que tiene algunas necesidades. Entonces, todo eso es lo que vamos a irnos pensando cada grupo de docentes. Y si quieren, yo voy a estar muy pendiente de ustedes, nos hablamos y empezamos a trabajar. Esta es la hora ya del tema individual. Voy a esperar un momentico y vamos a esperar que la profe Judith nos comente un poco sobre el manejo que hace sobre la inclusión, que me encantaría escuchar la experiencia. Y empezamos a trabajar en nuestra hora autónoma sobre ese plan de orientación y sobre lo que vamos desarrollando. Ya he ido leyendo algunos planes de orientación de ustedes, algunas esto, entonces me parece súper importante también tener en cuenta. Por ejemplo, los espacios de descanso, el currículo, dice la profe. Me imagino que también en el espacio de descanso, ¿cómo trabaja la inclusión? De derechos humanos. Me gusta. El currículo, por ejemplo, es una muy buena opción para trabajar todo el tema de enfoque diferencial, porque el currículo nos da y nos permite permearlo para llegar al estudiante de diferentes formas. Entonces, el currículo, por ejemplo, orientadores, si ustedes pueden de pronto participar en este tipo del desarrollo en la parte de currículo, pues sería interesantísimo porque los currículos, hay colegios que lo tienen como una materia. Entonces tienen todo lo que es orientación y proyecto de vida y todo lo que es lo que hacen los orientadores como una materia. Y eso también puede ser. Otros no, porque los tiempos no alcanzan,
pero entonces utilizan otras estrategias y también acompañan con sus compañeros docentes. Preparación de las mujeres, acompañamiento y protección, dice la profe. Uy, las mujeres, esto es importante. De hecho, ahorita se trabaja mucho el tema de la mujer para empoderarla y para quitar ese rol protector y ese rol de cuidado solamente de la mujer, ¿no? A veces cuando hablamos de embarazo solo hablamos de la mujer embarazada, de la niña embarazada o del adolescente, pero no hablamos del hombre también. Cómo el hombre tiene un rol dentro de ese proceso del embarazo, ¿no? Cómo el hombre también es parte y es un trabajo que hay que empezar a tener. Y entonces, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Costa Rica hace unos par de añitos, se hablaba de cómo los orientadores allá en Costa Rica, ¿no? Decían, enfatizaban, digamos, en tareas de rol y de cuidado para las mujeres y cómo se hacía en los hombres actividades a ellos se les desarrollaba actividades de destreza, de habilidades. Entonces, cómo todo eso tenía que romperse e incluir todo este tema del enfoque diferencial precisamente para romper un poco esos paradigmas que tenemos, esos prejuicios y entrar a acompañar a nuestros estudiantes. Listo, profes. Entonces, les agradezco a todos su participación. Vamos a irnos al trabajo individual, es decir, cada uno va a trabajar en su plan de orientación o cada grupo de profes a ir fortaleciéndolo. Yo voy a estar muy pendiente de mi celular para que lo que ustedes necesiten. Si quieren podemos dejar el chat y vamos a estar pendientes. Sí, profe Adriana, estamos pendientes del material de apoyo que quedamos en la sesión pasada. No lo he podido enviar ni el acta porque hemos estado haciendo unos entregables de la Secretaría. Pero hoy nosotros la idea es que entre hoy y mañana ya les estamos enviando todo el material. Yo soy la que estoy. Si quieres también dame tu correo para que lo tengamos, aunque creo que el tuyo ya lo tengo. ¿Listo? Y qué pena con ustedes, pero hoy tuvimos varios problemas técnicos con el ingreso de profes, entonces vamos a tratar de mirar para que en la próxima todos podamos ingresar tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, profes. Bueno, anoto aquí. Gracias. Gracias, profes. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me van escribiendo. Un Muchas abrazo para Muchas gracias. todos y que gracias. tengan un Andreita. día maravilloso. Muchas Buen día gracias. para todos igualmente. Les deseo un día maravilloso para todos. En toda la reunión. Algo entendí. Algo entendí. No, no puse toda la reunión. Sí, algo. Sí.